Voy a leer para ustedes Juan 17, de los versículos del 9 al 19. Juan capítulo 17, versos del 9 al 19. Dice así: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El mensaje en esta tarde se llama El ruego de Cristo por los suyos en medio de este mundo. Y esta es la primera parte de varios sermones que tendremos en estos versos. Iniciamos nosotros con la oración sacerdotal de Cristo, que nos llevó a estudiar el ruego de Cristo por su iglesia en este mundo. Lo que Cristo pide al Padre por su iglesia, cómo su iglesia le glorifica en este mundo, cómo se diferencia su iglesia de este mundo, cómo somos guardados en este mundo, el gozo de los cristianos en este mundo, la seguridad de salvación en medio de este mundo, la realidad de un mundo hostil ante su iglesia, nuestro deber en medio de este mundo, la santificación de su iglesia en este mundo, los peligros para la iglesia en este mundo, lo que somos mandados a hacer en este mundo. Serán algunos de los mensajes que tendremos en esta serie que estamos en Juan capítulo 17. Hoy solo será una introducción y quiere el Señor bendecir las exposiciones y que esta oración de Cristo en muchos sentidos sea también nuestra oración. Sea nuestra oración también. La semana pasada nosotros recordamos cómo Jesús manifestó el nombre de su Padre a los suyos. Esa manifestación fue para salvación en los suyos. Esos suyos le han conocido, esos suyos le recibieron, esos suyos creen en él, esos suyos guardan su palabra. Hay evidencias de aquellos que son suyos. No solamente porque usted diga es cristiano, ya es cristiano. Deben haber evidencias de esa vida cristiana, de ese poder salvador de Dios en su vida. Esa manifestación del nombre de Dios por medio de Cristo a su pueblo es para salvación. En Cristo nosotros hemos conocido al Padre. En Cristo conocemos las obras del Padre. Ver al Hijo es ver al Padre. Escuchar al Hijo es escuchar al Padre. El Padre ha sido manifestado en el Hijo. Y nosotros hablamos también de esos que son suyos, esos elegidos. Los que han sido predestinados desde la eternidad son efectivamente llamados para salvación, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y entonces, de esto tratamos la semana pasada. Y hoy comenzamos a hablar de este ruego de Cristo por aquellos que son suyos, por aquellos que el Padre le dio para salvación. Entonces comenzamos con el sí y el no del ruego de Cristo. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La palabra ruego en el original griego nos indica una solicitud, pero de una forma profunda y vehemente. A veces puede interpretarse hasta como una pregunta. Y en primer lugar nosotros debemos de considerar la necesidad de este ruego y el amor de Cristo al hacer este ruego.
debemos alegrarnos tanto y saber que Cristo ha rogado por su iglesia. Cristo no ha rogado por su iglesia para que tenga mucho dinero, no ha rogado por su iglesia para que todos estén sanitos, no ha rogado por su iglesia para que todos puedan viajar alrededor del mundo y ver las cosas de este mundo. No ha orado por esas cosas, para que todos puedan cumplir sus sueños. Por eso no ha rogado Cristo. Este no es el ruego de Cristo por su iglesia. Cristo nos va a mostrar que su ruego no está en función de tener o adquirir cosas de esta vida terrenal y pasajera. Son cosas espirituales por las cuales pide por los suyos, que se elevan sobre las cosas terrenales de esta vida. Es necesario este ruego, porque la única ayuda verdadera y poderosa en esta vida viene de Cristo. Es la única ayuda verdadera y poderosa. Como veremos en este estudio, en este pasaje, hay muchas razones necesarias para el ruego de Cristo por los suyos. Pero tenemos un ejemplo muy próximo de esta oración cuando Cristo está con sus discípulos recordándoles lo que Él pasará. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo 31. Y eso estará ocurriendo muy pronto en la secuencia que llevamos de Juan capítulo 17. Recordemos que Cristo está pronto a ser arrestado, entregado en las manos de hombres malvados. Dijo también el Señor, versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Saben que lo único que mantuvo a Pedro fue que Cristo rogó por él? La única ayuda eficaz y verdadera para los hijos de Dios en este mundo es que Cristo rogó por nosotros. Es que Cristo rogó por nosotros. Es la acción intercesora y mediadora de Cristo a favor de los suyos. Una razón más por la que podemos tener total seguridad de que su pueblo llegará hasta el fin es que Cristo ha rogado por ellos en este mundo. Es su acción delante del Padre que asegura que este pueblo que ha sido salvado seguirá hasta el fin del mundo. Aquí tenemos a nuestro perfecto mediador a nuestro favor, uno que se compadece de nuestra condición y que está pronto a guardarnos. Debemos dar gracias a Dios en nuestras oraciones porque Cristo rogó por nosotros. Debemos gozarnos de que el Hijo de Dios rogó por los salvados. Qué completa y total confianza tiene el cristiano en este mundo porque Cristo rogó por él. Eso es seguridad de salvación, esa es la gracia de salvación. Yo creo que Cristo rogó por los suyos y rogó por mí, que soy de Él. Vemos también su amor en este ruego. Cristo suplicó al Padre por muchas cosas por su pueblo y pidió solo una para Él. ¿Saben? Cristo pidió solo una cosa para Él. Fuera glorificado, pero para su pueblo pidió muchas cosas. ¿Cuán grande es el amor de Cristo? ¿Han visto nuestras oraciones muchas veces? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones nosotros solo pedimos por nosotros, verdad? Y esto por mí, y esto por mí, y esto otro por mí, y aquello por mí, y si puedo también al final algo por mí. Pero Cristo pidió una cosa para Él y muchas cosas para su pueblo. ¡Qué amor de Cristo! ¡Qué amor de Cristo por los suyos! ¿Cuántas veces en nuestras oraciones no estamos considerando la gloria de nuestro Señor y agradecerle porque Él rogó por nosotros? Darle gracias por esto y exaltarlo por quien Él es.
Nuestro Señor no solo se preocupó por su pueblo, sino que también se ocupó de ellos. Cristo no dijo, estoy preocupado porque van a quedar en el mundo, ¿qué voy a hacer? No, ora y se ocupa por ellos. Eso es como cuando alguien dice, uy, mire, viera que estoy pasando, ay, sí, qué terrible lo que está. Lo que vas a hacer, te están contando algo, ¿qué puedes hacer tú por esa persona? Bueno, Cristo oró. Y una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros hermanos es orar por ellos. Rogar a Dios por ellos. Aunque todo esto que estaba orando Cristo y rogando Cristo a su Padre, todo esto estaba en el plan eterno. Todo esto estaba en el plan eterno, pero aún estando en el plan eterno, Cristo oró para que sus discípulos lo oyeran. Entonces, eso nos recuerda a nosotros que aunque sabemos que todas las cosas están decretadas por Dios desde la eternidad, eso no nos exime de orar al Señor y rogar a Él. Y pedirle a Él, no nos exime. Él nos comunicó muchos detalles en esta oración. Él quiere o nos dice cómo debemos vivir en este mundo. En este mundo en que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Ahí está. Y nosotros debemos apropiarnos de esas oraciones y orar, así como Cristo oró por nosotros. Oh Señor, guárdanos en medio de este mundo. Y recordar esto, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. El mundo no es mi hogar. Cuando un padre ora por sus hijos, cuando una madre ora por sus hijos, no lo hace, estando con ellos, no lo hace nada más porque debe cumplir una rutina, es porque realmente los ama. Porque realmente los ama. Oramos por nuestros hijos en nuestras casas, no porque el pastor me va a preguntar que cómo va mi devoción familiar. No es eso, es porque realmente amo a estos niños. Quiero que ellos lleguen al Señor, quiero que ellos escuchen lo que yo quiero para ellos. Quiero salvación para sus almas. Entonces oramos. El Padre está dándole hijos y su Hijo ora por esos hijos. Quiere que conozcan ese amor al orar por ellos. Orar por otros es un acto de amor. Y debemos estar conscientes de eso. Si usted está faltando a las oraciones de los miércoles sin hacer un esfuerzo, hay algunos que tendrán razones válidas, pero si usted no tiene una razón válida, usted está faltando amor hacia sus hermanos. Venga a orar. Y también hay una lista que se da de oración, donde están las peticiones de otros. ¿Está orando por usted por esas peticiones que los hermanos está orando unos por otros? Muestra amor. Cristo oró por los suyos. Entonces consideremos ahora el sí y el no de Cristo en este ruego. Entonces vamos a Juan nuevamente, capítulo 17. Juan 17. Dice, yo ruego por ellos. Cristo ora a favor de su pueblo, de aquellos que el Padre le dio. Solo se salvarán y permanecerán aquellos que están en Cristo. Aquellos que el Padre ha llamado a la comunión con su Hijo. Aquellos que son elegidos y predestinados en la eternidad por Dios mismos. Aunque el mensaje del Evangelio es universal, que no tiene acepción de personas en cuanto a su alcance, la Biblia nos deja claro que solo serán salvos aquellos que han sido escogidos por Dios. Y como estudiamos la semana pasada, esto es simplemente por el puro afecto de su voluntad. En la soberanía de Dios, en su perfecta voluntad, eso es algo que nos dice el verso 10. Y nos dice así, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Cristo está declarando ahí que ninguno se está perdiendo. Están pasados del uno al otro sin perderse ningunos. Eso es poder de Dios. Y también nos revela algo más esta frase. Nos revela la divinidad de Cristo.
Todo lo mío es tuyo. ¿Cómo puede alguien decir eso? Solo aquel que es Dios. Solo aquel que es Dios puede decir palabras como estas. Y eso es algo maravilloso porque nos recuerda el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se gloría en aquellos que ha salvado. Porque no es algo de ellos, es Dios mismo salvándoles. Es Dios mismo llevando pecadores a la eternidad. ¿Cómo llegaron a conocer? Por la revelación del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cómo llegaron a creer? Por el poder de Dios. ¿Cómo llegaron a guardar su palabra? Por el poder de Dios. ¿Cómo llegaron a conocer que ese Hijo de Dios, ese hombre, venía de los cielos y era enviado del Padre? En eso se glorifica a Cristo, porque eso no es algo de los hombres, eso es algo de Dios. ¿Quién dicen los hombres que soy? Unos dicen profeta, otros esto. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, dijo Pedro. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es revelación de Dios. Y cuando una persona llega a creer en Cristo y se arrepiente, eso es gloria de Dios. Es poder de Dios. Esos son los suyos. ¿Cómo llegan esos a ser suyos? Dice así 1 Juan 5:18, leo para ustedes. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Esos han sido engendrados por Dios y esos pertenecen a Dios. Y aquí Cristo está rogando por los suyos. Cristo ruega por estos que han sido engendrados o nacidos de Dios. Y eso es algo que también este versículo que vamos de leer nos dice o nos agrega algo más. Los que son del Señor, el maligno no los toca. Usted no tiene que tener miedo a las amenazas del diablo si es de Cristo. Y a las fechorías y maldades y a todas las cosas que puede traer este mundo con sus cosas malignas. El que está en Cristo, el maligno no le toca. No le toca. Solamente será si Dios así lo quiere, como lo hizo con Job. Pero él no puede hacer nada. Que Dios es el dueño de sus vidas. Pertenecen a Dios. Nadie puede quitarle la salvación o hacerlos volver atrás de la vida que se les ha sido dada. No es posible. Una vez que alguien ha nacido de Dios, una vez que esto ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. No volverán al reino de las tinieblas. Satanás y todas sus potestades no tienen autoridad sobre aquellos que son de Cristo. Satanás tiene muchas formas de infundir temor o hacer parecer que tiene poder para dañarnos, pero no es así. Un canto muy conocido dice lo siguiente: que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues es condenado ya por la palabra santa. No podrá dañar a aquellos que pertenecen al Señor. Por esos ora Cristo, por los que son de Él. Cristo nos muestra este ruego a favor de su pueblo, esa acción intercesora eficaz del único y perfecto mediador. Vamos a buscar Juan capítulo 11 versículo 42. Juan 11, 42. Juan 11, 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cristo está rogando a su Padre. Y de algo podemos estar seguros, que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, oyó esa oración, porque siempre la escucha. Cuando Cristo oró en Juan 17, estamos seguros que el Padre escuchó esa oración. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Y qué confianza nos puede dar esto? El Padre escuchó esa oración del Hijo. Y Cristo ora por los suyos. Nuestra confianza debe estar puesta solo en aquel que regó por nosotros. Aquel que hace más de 2000 años volvió a su Padre
y que es el único gran sumo sacerdote para interceder para siempre por su pueblo. Nosotros tenemos a nuestro perfecto mediador que rogó por nosotros. Ahora Él está en los cielos. Él es el único. No necesitas otro intercesor, no necesitas otro mediador. Aquí tienes a tu único y perfecto mediador. Todo aquel que busque otro mediador en este mundo, los apóstoles, la Madre de Cristo, ángeles, Buda, Mahoma o cualquier otro, está engañado y es un idólatra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nunca podrá compararse el Hijo de Dios con ningún otro mediador inventado por los hombres. El Padre ha establecido a su Hijo como aquel por el cual los hombres pueden llegar a Él. Cristo rogó por los suyos. Cristo pagó con su sangre preciosa por ellos. Él la ganó por su propia sangre, decía el apóstol Pablo a los de Éfeso. Cuando Cristo ruega por ellos, Él mismo se está exaltando. Él dice que ha sido glorificado en ellos. Lo que Él mismo está diciendo es que no está en ellos la salvación, está en Él mismo. Cristo se glorifica al salvar a aquellos que son suyos. ¿Cómo es posible que aquellos que han manchado la imagen de Dios, cómo es posible que personas que no le buscaron, injustos, impíos, pecadores, llenos de maldad, rebeldes, hijos de ira, hijos de condenación, seres humanos culpables de quebrantar toda la ley de Dios, lleguen al cielo? ¿Cómo? Porque tenemos un perfecto mediador. Y Cristo se gloría en eso, en que Él puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer. La gloria es a Él. Y esto exalta a Cristo. Y solo a Él. Están en las manos del Señor. Y Él se comprometió a salvarlos y pagar por sus pecados. Cristo es quien recibe toda la gloria y la alabanza. Él es glorificado en ellos. Y Él ruega por ellos. Esto muestra la eficacia y la virtud de nuestro Salvador. Él es eficaz en lo que hizo y la virtud de aquel que nos salvó y de aquel que ruega por nosotros, tanto en su persona como en su obra. ¿Quién es el que ruega por nosotros? El Hijo de Dios. ¿Y qué hizo por nosotros? Nos redimió de toda iniquidad. Ese es el que está rogando. La gloria y la alabanza sean solo a Él. Hasta que se cumpla el fin de este mundo y venga Cristo, tenemos por cierto que este ruego de Cristo se cumplirá. El Padre escucha al Hijo y lo hizo. Prueba de ello es que reinos han caído, gobiernos han caído, príncipes se han ido, reyes se han ido, instituciones se han levantado, instituciones han caído, guerras han venido, pero la iglesia de Cristo sigue aquí. Prueba de eso, ese ruego ha hecho que su iglesia esté aquí, en medio de este mundo. Su seguridad, la seguridad de la iglesia no está en un edicto humano, en algún poder económico o acuerdo humano. Somos guardados porque Cristo rogó por los suyos. Como dice un cántico, un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré, llegando al cielo cantaré, Cristo mi camino guió. Eso será posible porque el Hijo rogó por usted. Rogó por usted. Ahora consideremos el no de este ruego. No ruego por el mundo. La palabra mundo aparece al menos en 59 veces en este Evangelio de Juan. Eso nos dice algo de la importancia de la palabra mundo en ese Evangelio. A veces significará a todos los pueblos sin una distinción por su lengua, su cultura o sexo o país de origen. A veces significará un gran número de personas sin que signifique a cada uno. Otras puede referirse a este mundo que Dios creó, al cual fue enviado el Hijo de Dios. Pero en Juan 17:9 tiene un sentido de espacio físico que Dios creó y donde vive la humanidad.
La palabra ahí en griego, en Juan 17, versículo 9, donde dice, no ruego por el mundo, es la palabra cosmos en griego, de donde sale su palabra cosmética. De ahí sale. Y tiene el sentido de algo bien arreglado. Podemos decir una hermana se hizo la cosmética. Está bien arregladita, ¿verdad? Yo no sé si estoy imitando una palabra, pero está descometicada. Bueno, está desordenada, podría decir. Bueno, Dios hizo todas las cosas de forma ordenada cuando habla de este cosmos. Así lo hizo el Señor. Pero un día el pecado entró a este mundo. Y por el pecado la muerte. Y vino toda tristeza, toda maldad, todo dolor por causa del pecado. Y aunque vemos grandes cosas y maravillosas en este mundo está manchado por el pecado. Está manchado por el pecado. Podríamos decir que espiritualmente este mundo no luce con cosmética, sino luce deforme. No adorna para nada al Dios que lo creó. No glorifica en los seres que fueron creados a la imagen de Dios. Ahora bien, debemos recordar que Dios sigue manteniendo esta creación. Es sostenida por la palabra de su poder. Todos los días este planeta tiene movimientos de rotación y traslación porque Dios así lo hace. Porque Dios, su palabra sale y todas las cosas suceden. Los animales en el bosque tienen su alimento porque Él así lo determina. Los campos producen en abundancia porque es la promesa de Dios. Los mares no se salen porque Dios así lo determina. Todo se mantiene y su palabra sale y todo florece y da fruto. O no lo hace, según su poder y su voluntad. Pero lo que estamos considerando aquí es un mundo que va más allá de algo en sentido físico. Algo más que esto. Veamos el verso 16, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Entendemos esto? Esto es algo espiritual, no es algo físico, esto es algo espiritual. ¿Acaso no, en un sentido físico no pertenecemos a este mundo? Y nacimos aquí. Nadie nació en Marte, que yo sepa. Nacemos aquí. Pertenecemos a este mundo por la voluntad de Dios. Pero no es ese sentido, sino es un sentido espiritual. Cristo, al decir esto, que no somos de este mundo, nos hace ver que no significa solo físico. Entonces, y Cristo no ruega por el mundo en ese sentido físico, entonces, no ese sentido físico. En la forma negativa de este ruego, en el cual Cristo ruega, no pide por aquellos que no son de Él. Él no está rogando por aquellos que no son de Él. Y esto es algo que al escucharlo inmediatamente, ¿verdad? Crea un choque, ¿verdad? Inmediatamente. Porque a la persona que no está en Cristo le parece esto algo duro, difícil de comprender. Y así lo es. Porque Dios está haciendo una distinción. Y esto es parte de conocer al Dios de la Biblia. Dios no es un abuelito que al final de los tiempos, aunque todos hayan hecho lo que vengan todos aquí, son míos, ¿verdad? No. Dios está haciendo una distinción aquí. Los que son de Él y los que no son de Él. Los que son de su reino y los que no son de su reino. Está haciendo una distinción. ¿Qué clase de Dios sería si no hiciera esto? Si no hiciera una distinción. ¿Dónde dejaría su justicia y su santidad? Y entonces, ¿para qué vino Cristo al final? Si al final todos, ¿verdad? Entonces no tendría ningún sentido. Y a veces nos confundimos con pasajes en la Biblia que parece, ¿verdad? Que nos dan otro sentido. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4.
Primera de Timoteo. Dice así, exhorto, 1 Timoteo 2, del 1 al 4, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes o por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque todo es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está, hermano, ¿ve? Todos. Entonces leemos rápidamente. Cuando nosotros leemos el verso en su contexto, entendemos a qué se refiere. Y pongámonos cómo recibieron esto cuando lo leyeron el primer. Estamos hablando del primer siglo, donde había césares, donde había gobernadores malvados que hacían mal, que cobraban impuestos y sobreimpuestos a los pueblos y los ponían, no los dejaban vivir. Y aquí el apóstol dice, oren por ellos y también oren para salvación de sus almas. O sea, no piensen que porque están en eminencia o porque son este tipo de personas no necesitan salvación. Ese tipo de personas también necesitan salvación. Que estos hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, no es el sentido de que cada uno y cada persona, no es ese sentido, sino la variedad de personas que se incluyen, a los reyes, a los gobernadores, a presidentes. Vamos a buscar 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está otro hermano, otro pasaje. Vea, aquí todos, otra vez. Bueno, otra vez, ¿verdad? Un contexto. Aquí vemos, en el contexto del cual está hablando Pedro, de un juicio a la humanidad que vino, el diluvio. El Señor en su gracia salvó solo a 8 personas. Millones murieron bajo la ira de Dios por la maldad de sus vidas. Sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, dice la Biblia. Hombres malvados, mujeres, niños, murieron ahí, murieron. Por muchos años se les predicó el mensaje y no quisieron y fueron rebeldes al mensaje de Dios. Estos hombres que desprecian la gracia de Dios. Y Pedro le está recordando a sus lectores esto, hubo un juicio. Y vendrá otro juicio para todos aquellos que se oponen a Dios, para todos aquellos que están en contra de la verdad de Dios. Sepan esto va a pasar. Pero mientras tanto, Dios sigue salvando personas. ¿Y a quiénes está salvando? Está salvando a los suyos. Vean, capítulo 3, versículo 1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Vean que ahí dice amados. Después en el versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿A quiénes está hablando? Después dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quiénes? Para con nosotros. Todos los que son de Cristo llegarán a Él. Bueno, mire, no queriendo que ninguno perezca. Y si Dios no quiere que ninguno perezca, ¿por qué a todos no les da arrepentimiento y listo? ¿Entienden esta lógica? O sea, si todos, entonces ¿por qué no les da salvación y ya todos? No, se refiere a los suyos. Esos suyos van a llegar a Él, tarde o temprano.
esos suyos van a llegar al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es algo de Dios. A nosotros, a esos amados, llegará ese día en que el Señor venga y los suyos estarán con Él y los malvados serán condenados. Dios hace una distinción entre los que son de Él y los que no son de Él. Dios hace una distinción. Por otro lado, podríamos pensar que Cristo no está rogando por el mundo, debido a que este mundo al cual se refiere, alguien podría pensar, es Satanás y los ángeles caídos. Eso alguien podría decir, ¿verdad? Vamos a Juan 17. Juan 17. Pero entonces el versículo 9 no tendría mucho sentido en la otra parte. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por los que me diste, está hablando de personas. Cuando dice mundo, no está refiriéndose a Satanás y a los ángeles, sino de esos escogidos, de ese mundo donde hay personas. Eso es lo que está hablando. De los que me diste, de aquellos. Tenemos otros pasajes en la Biblia, por ejemplo Juan 12:19, donde dice así, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Un ejemplo. ¿Y qué se refiere a ese mundo? Se refiere a esta creación. ¿A qué se refiere? ¿Ves que el mundo se va tras él? ¿A quién estaba hablando? De personas. Cuando usted dice, todo el mundo se fue, ¿a qué se está refiriendo? A personas. Entonces nunca tenía que ver con esta creación o con cosas físicas, no, sino personas. Juan 15, 18, 19, un poquito para atrás, si quieren pueden leerlo. Juan 15, 18 al 19, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Quienes aborrecieron a Cristo fueron personas. Y esas mismas personas de este mundo aborrecen a los hijos de Dios. Personas. El mundo del cual Cristo habla está indicando personas que lo odiaron a él y a sus discípulos, que no estaban en el plan de redención. Cristo no rogó por Judas, rogó por Pedro. La sangre de Cristo se aplicó eficazmente para su pueblo. El Señor no falló y no fallará en salvar a ninguno de los que el Padre le dio, porque es Dios y su sacrificio es suficiente y único para salvar a los suyos. Es distinción y elección de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículos 10 al 15 dice, y no solo esto, Romanos 9, 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La salvación le pertenece a Dios y solo a Él. El Señor se glorifica en los salvados. Estos serán llevados a Dios sin faltar ni uno de ellos. Pero también se glorificará en aquellos en que cumplirá su propósito de castigar la maldad de los hombres que amaron este mundo y le aborrecieron a él y a su pueblo. Ahora, el mundo y su condición. El mundo y su condición. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Acaso no le conocieron las aves o los bueyes o los mares?
No, esos conocieron. Aquel burrito en el cual se puso Cristo a entrar a Jerusalén, nadie nunca lo había montado. Y ustedes saben que este tipo de animales es la primera vez que alguien lo monta. Y cuando Cristo se montó sobre él, pasivo, conocía quién estaba ahí. Era su creador. El mundo no le conoció. ¿De quién está hablando? De personas. Está hablando de personas. No de plantas o de animales o de astros. Está hablando de personas. De seres humanos que rechazan al Señor. Voy a leer varios pasajes para ustedes. No es necesario que los busquen, pero leo para ustedes. 1 Corintios 3, 18 al 19. 1 Corintios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Este mundo tiene una sabiduría, pero una sabiduría malvada e insensata, que no se ajusta a los preceptos de Dios, ni quiere a Dios y rechaza la verdad de Dios. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un ambiente en este mundo, una fuerza, un impulso, un deseo que sigue aquellos que están en este mundo, siguen las reglas de este mundo, los deseos de este mundo, que está guiado por el mismo diablo, que actúan aquellos que son los hijos de desobediencia. Por eso les llama hijos, que tienen un padre, Satanás. Y no sé si esta ilustración va a servir un poco, pero hace muchos años, en mi juventud, bueno, en la casa de mi mamá, nosotros teníamos una cocina. Y esa cocina jalaba. ¿Usted sabe qué es eso? Bueno, que la risa me parece que alguno, ¿verdad? Y era muy gracioso que uno se agarraba y comenzaba, ¿verdad? Una vez yo lo que hice, porque estaba jalando bastante, y yo agarré a mi hermano. Y agarré al otro, y a mi hermana, y todos estábamos así haciendo caras, ¿verdad? Y nos movíamos para todos y gestos. O sea, la corriente fluía a través de nosotros y nos hacía actuar de cierta manera. Y hasta que alguien no viniera y nos desconectara o una fuerza mayor se aplicara, ahí vamos a seguir. Así son las personas en este mundo. Una corriente que fluye a través de ellos y que los hace actuar de acuerdo a las reglas de este mundo y al príncipe de este mundo. Y actúan y viven y hacen de acuerdo a este mundo. Y los hace actuar de esa manera. Esta corriente entró en el mundo y es el pecado. Y nos hace movernos según su voluntad. Y así, también lo siguiente acerca del mundo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por esas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este mundo está corrompido y va de mal en peor. Y va de mal en peor. Aquellos que le digan que este mundo va a mejorar, están mintiendo. Este mundo va de mal en peor. Se pudre cada vez más porque hay seres humanos. Un mundo de maldad. Dice el pastor Martin Lloyd-Jones lo siguiente acerca del mundo. La Escritura describe las fuerzas y los poderes opuestos a Dios como el mundo. Son los dominios donde reina Satanás, la atmósfera en que gobierna el príncipe de la potestad del aire. Es el territorio del Dios de este mundo. Todo aquello en la vida que no reconoce a Dios ni se somete a Él. La Biblia habla acerca de la amistad o relación íntima con este mundo. Y dice que cualquiera que tenga esa amistad con este mundo es enemistad contra Él. Así le dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También el mismo apóstol Juan en la primera carta dice lo siguiente en 5:19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los gobiernos, los negocios, las artes, las modas
los negocios, la enseñanza, la cultura, el arte, el entretenimiento, el trabajo. Este mundo está influenciado por Satanás, por este maligno. Y a no ser que una persona está en Cristo, esa persona está dominada por él. Este mundo está lleno de engañadores, influenciados por el mismo diablo, que buscan destruir la obra de Dios y tratan de alejar a las personas del mensaje verdadero del evangelio. Segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y hay algo que debemos tener claro: este mundo, o sea, todos los que se oponen a Cristo, todos los que llevan esa corriente de este mundo, y Satanás mismo, un día serán condenados y llegará a su fin. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Este mundo será condenado. La ira de Dios vendrá sobre él. Este mundo también produce cosas. Este mundo espiritual, no el físico. El físico puede producir frutas y verduras y muchas cosas por la bondad de Dios. Pero estamos hablando del espiritual. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿dónde? Del mundo. Produce cosas este mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Y hablaremos más adelante acerca de estos pasajes con más detenimiento. Este es el mundo en que se encuentran todas esas personas por las cuales Cristo no rogó. Pero quiero decirle una cosa: todos nacimos en ese mundo. Todos. Y a no ser por la gracia de Dios, que un día nos desconectó de esa corriente, seguiríamos ahí. Es el amor de Dios, su poder soberano que ha decidido rescatar en su Hijo a personas de este mundo. Envió a su Hijo. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vivíamos hasta que Cristo vino. Ese es el Dios maravilloso. Ese es el Dios maravilloso. Juan 16:33 dice lo siguiente. Dice esto, para ir finalizando, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así terminó el capítulo 16. Ese mundo malvado, ese mundo terrible, ese mundo fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Ese mundo fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Nada pudo contra Él. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni los malhechores, ni los engañadores, ni los mentirosos, ni el mismo Satanás pudo contra Cristo. Así que cuando Cristo ora por su pueblo, qué gozo debemos de tener, porque es nuestro victorioso Salvador. Es nuestro victorioso Salvador. Cristo vino a este mundo de maldad, a este mundo lleno de odio, a este mundo donde estaba el príncipe de este siglo. Él vino a este pozo lleno de maldad y se metió ahí para rescatar prostitutas, asesinos, adúlteros, idólatras, mentirosos, engañadores. Todos aquellos que estaban en contra de Dios, hombres y mujeres en sus pecados. Y Cristo vino para vencer toda esa maldad y llevar consigo un pueblo para su gloria. Él los saca de este mundo dándoles una nueva vida para su gloria. Los hace nuevas criaturas. Y esos
Pero el poder de Dios hace lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Si usted es uno de los hijos de Dios, uno de esos suyos, quiero preguntarle, ¿cuántas veces has dado gracias a Dios porque Cristo rogó por ti? ¿Por qué no vemos eso en las oraciones de los miércoles? Señor, te doy gracias porque rogaste por mí. Porque yo he sido preservado hasta este día porque tú rogaste por mí. ¿Por qué no se escuchan ese tipo de oraciones de alabanza a Dios en los... Te doy gracias, Señor, por haberme rescatado de este mundo. Te doy gracias, Señor. ¿Por qué no escuchamos oraciones así? Trasladarme a tu reino. Gracias por hacerme tuyo porque yo no lo merecía. Gracias por asegurarme esa vida hasta el final por tu Hijo Jesucristo. La Biblia nos cuenta de hombres intercesores. Moisés fue un hombre intercesor por su pueblo, pero no todas sus oraciones fueron contestadas. Pero las oraciones de Cristo sí, porque Él es el único y verdadero intercesor. Es el único y verdadero intercesor. Lo que vimos al inicio en relación a la distinción de Dios, tuyos, los que no son tuyos, es algo que es muchas veces difícil de comprender. Así es Dios, por eso es Dios. Es algo que pertenece a Él, a su sabiduría, y no debemos de pensar que Dios no es bueno. Dios es bueno, siempre es bueno, y siempre su misericordia es grande. Hay quienes al enfrentarse a cosas como esta simplemente lo rechazan a Dios y se alejan. No pueden considerar su condición en medio de este mundo, ni los propósitos de Dios. Pero otros pueden ser quizá como el ejemplo que les quiero mostrar para finalizar. Vamos a Mateo 15. Mateo 15. Versículo 21. Mateo 15, 21. Dice Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cristo vino a su pueblo. Él está diciéndole: usted es un perrillo, es humilla. Una vez escuchábamos del pastor Ronnie cuando predicó acerca, es humilla, o sea, ser tratado así. Y el evangelio humilla, porque nos deja ver que no está en nosotros la salvación, está en Dios. Y esa mujer pudo haber dado la vuelta y decir: bueno, sí, solo de Israel, entonces mejor me voy. Pero no, vean lo que hace. Señor, socórreme. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero decirle, yo no sé quiénes son los elegidos. Eso está en la mente de Dios. Pero solo le puedo decir esto: como esta mujer ruegue a Dios. Vaya a Él y suplique por misericordia y vea el resultado. El Señor atiende. Y aquellos que van a ir así, llamados por el Señor para su gloria. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado en este día de escuchar tu palabra una vez más. Gracias por tu Jesucristo que rogó
por aquellos que tú diste a Él. Gracias, Señor, porque hay completa seguridad de que llegaremos hasta el final. Porque tu Hijo rogó por nosotros. Porque tenemos un perfecto mediador. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, por cuántas veces hemos olvidado darte gracias por esa salvación. Gracias por habernos rescatado de ese mundo. Gracias, Señor. Oh, Señor, también te ruego por aquellos que están aquí. Oh, Señor, ten misericordia. Yo no sé lo que tú harás. Tu perfecta voluntad. Y aquí estamos buscando ser fieles al predicar tu evangelio de tu Hijo Jesucristo, que Él vino a morir y dar su vida por pecadores. Llama a pecadores para tu gloria. Sálvalos, Señor. Eso es solamente el poder tuyo para tu gloria. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.